Hola, bienvenidos a Vida de Letras. Continuamos disfrutando de la Filey 2018. En esta ocasión tenemos una más de nuestras charlas muy interesantes con un personaje del que vamos a conocer más a través de esta cápsula. Bueno, y le damos la bienvenida a Vida de Letras a Mauricio Molina. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias por la nosotros. invitación, muchas gracias por la generosidad de hablar conmigo sobre mi libro y pues estamos aquí en la Filey para platicar de mi novela. Perfecto, pues bienvenido a una tierra que me decía antes de empezar ahora la entrevista, conoce y que ha visitado regularmente. Sí. La Guayabera también lo delata, Sí, también. así que totalmente listo y dispuesto para compartir con los lectores Planetario. Sí. Es un trabajo donde fusiona géneros, la novela policíaca, el thriller, hay distintos elementos. Sí. Y mi pregunta es, ¿era una idea original el fusionar o la historia fue sumando elementos de distintos géneros al resultado que ahora tenemos? Sí, bueno, la novela siempre es una especie como de reto, ¿no? Es decir, a diferencia del cuento, en el cuento es como una especie de sprint, o sea, corres 100 metros, 200 metros. En la novela es una especie de maratón. Nunca sabes si vas a terminarla o no, nunca sabes dónde vas a terminar y nunca sabes un poco la dirección que va a tomar la novela. Al principio la novela fue una novela sobre historias de amor. Es una novela sobre amores desdichados. Es una novela que explora un poco la pérdida. Es la novela de un personaje que aparentemente va matando a sus parejas, pero en realidad es un viaje simbólico a través de los planetas. Cada planeta es una mujer. Mercurio es una mujer muy jovencita, Venus es una mujer muy guapa, la Tierra es una mujer, es la casa, es la madre, ¿no? La madre de la esposa, digamos, del personaje. Marte es el conflicto, la guerra, ¿no? Siempre tenemos relaciones donde nos peleamos con alguien, ¿no? Y son complicadas. Júpiter es el poder, Saturno es la melancolía. Y después, bueno, está Urano, que es el cambio, Neptuno, que es el sueño, y Plutón, que es la muerte, ¿no? Lástima que ya me quitaron a Plutón del sistema planetario, pero bueno, había que llegar hasta Plutón, hacia la muerte del personaje. Pero en realidad es una historia sobre, yo las resumiría en una pequeña frase de Oscar Wilde. Todos matamos lo que amamos. El valiente con una espada y el cobarde con un beso. Esta es una historia de un personaje que mata lo que ama de manera valiente, cobarde y que va muriendo también él un poco por dentro, ¿no? Es un poco una novela sobre la pérdida, sobre el desamor, pero también sobre la intensidad del amor, sobre el erotismo, sobre los cuerpos. Y también utilizo mucho la simbología de los planetas, ¿no? Es decir, como dije ahorita, ¿no? Pero no tanto desde un punto de vista astrológico, sino desde un punto de vista simbólico. Es un viaje iniciático la novela. Entonces, la novela se fue construyendo así, pues yo dije, bueno, primero quise hacer una novela sobre los planetas y utilizar los planetas, los valores simbólicos de los planetas para ir construyendo mi relato. Y lentamente fue adquiriendo forma este relato, que es novela negra, es un asesino, es seductor, es un asesino simpático, totalmente divertido también, pero también es sensual
y la historia tiene muchos capítulos que se sitúan en distintas ciudades, ¿no? Va desde el centro de Coyoacán hasta Praga, Venecia, París, etcétera, ¿no? Entonces eso es una novela que también transcurre en distintas ciudades y la novela es un viaje, como decía hace rato que lo del maratón, la novela es un viaje. El relato va adquiriendo su propio sentido, va adquiriendo su propia cualidad. Hay un momento en que la novela empieza a correr sola. Es decir, al principio tú estás escribiendo y borras y tiras fragmentos y no te está gustando todo, pero hay un momento en que entras en un proceso como de iluminación, yo le llamaré así, en donde te das cuenta de que ya encontraste el relato y entonces nada más la cosa es continuarlo, ¿no? Sí. Y la novela es un proceso también de constancia. A mí me llevó 7 años escribirla, gracias a la beca del Sistema Nacional de Creadores, y entre otros, bueno, 2 becas del Sistema Nacional de Creadores. Y también pues, estuve investigando y trabajando sobre la cosa simbólica, porque desde mis libros anteriores, sobre todo el libro de mi primera novela, Tiempo Lunar, que ya de ahí empieza a hablar de la luna, claro, y ahí ya está, y también es un thriller que ocurre en la Ciudad de México, en época de lluvias. El lago donde estaba la Ciudad de México empieza a salir, la ciudad se empieza a hundir. Es una novela de corte fantástico. Y esta novela también tiene elementos así. Tiene elementos de corte fantástico, de novela negra, de novela simbólica. Y más bien va por el lado simbólico la novela, va por el lado de un viaje iniciático del personaje. Y yo lo que quiero es que también el lector se inicie en, digamos, esta idea de lo simbólico, lo que significan los planetas para nosotros, ¿no? Y hay elementos que le hacen muy particular, además de todo esto que nos compartes, como por ejemplo el uso de la primera persona, Sí. que le da una fuerza diferente. Claro. ¿En qué momento decidió hacerlo así? ¿Desde un inicio o a lo mejor había avanzado un tanto y hubo una reescritura de eso, para ir en esa dirección? No, sí, en un principio estaba en tercera persona, como sucede en Lo mis más común, cuentos quizá. o sucede en mi primera novela, en Tiempo Lunar. Estaba en tercera persona, en narrador testigo, un narrador testigo clásico. Pero después dije, bueno, ¿y si lo hago mejor en un narrador en primera persona? Y el narrador en primera persona es muy interesante porque nunca sabes si lo que te está contando el personaje es cierto o no. Hay un arco de duda narrativa, un arco de duda fantástica. Pero fantástico, es el personaje me está mintiendo, es un delirio de un loco o está contándome su historia. Y nunca sabes, porque en la primera persona es eso, es parcial, solo ve una parte de su historia, solo vemos esa parte de su historia, no lo vemos desde fuera. Aquí en la novela lo vamos a ver hasta el fin, y ya spoileé un poco, pero bueno, hasta el final de la novela va a aparecer una visión distinta. Pero me gustaba mucho, también la primera persona es caliente, es cálida, la primera persona te permite explorar los sentimientos, digamos, la paleta de emociones del personaje, Sí. ¿no? Como un pintor, ¿no? Entonces, ahí hay una paleta emocional que se explora muchísimo más profundamente para hablar de la tristeza, la melancolía, la rabia, el amor y demás, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un cambio, más o menos como cuando iba por la tierra, hubo un cambio ahí medio terrible de narrador, que tuve que reestructurar todo. Y hay un capítulo que me gusta mucho de la novela, que es el dedicado a los asteroides. Porque ahí el personaje se va al barrio chino de la Ciudad de México, que no sé si saben, pero es una calle, la calle Sí, de Dolores. pequeñito. Es el barrio chino más chiquito, son como 4 puestos, ¿no? 4 restaurantes. Y se mete al barrio chino y de después se queda dormido, tiene una cosa como de alucinación. Se queda dormido en un callejón y aparece en el barrio chino de Londres, y luego en el de Calcuta, y luego el de Paraguay, y luego en el de Asunción, y luego en el de San Francisco. Y entonces es como los asteroides, como estar en una especie de rizoma. Entonces esa es la parte más fantástica de la novela y es la parte que más trabajo me costó amarrar, digamos. Pero creo que el resultado a mí me gusta mucho. El resultado, o sea, gocé mucho escribiendo esta novela. Espero que el lector también goce leyéndola, pero realmente fue un viaje para mí también muy emocionante, ¿no? Seguro, y además un proyecto que encarna 7 años de trabajo con todos estos elementos y con mucho que también le leí en alguna entrevista de los sueños, lo onírico está ahí presente. Ahora decía, bueno, en este capítulo favorito, pues el personaje va de un sueño a otro sueño, o el sueño lo traslada.
¿Qué tanto hay en otros de sus trabajos, en el resto de su obra, los sueños como materia prima? ¿Tiene a lo mejor una libreta en el buró para despertando atrapar algo que se le apareció? ¿O es más un recurso dentro de las propias historias? Bueno, he trabajado, yo trabajo mucho en material onírico. Me eduqué, digamos, leyendo a los surrealistas, André Breton, la pintura de Dalí, los textos de Leonora Carrington y de Remedios Varo, que no solo la pintura, sino también sus cuentos, sus escritos. Y sí, llevo un somniario, escribo, tengo siempre una libreta junto. Sí. Y a veces cuando uno está en duermevela, cuando uno está de repente a medio dormir, se le ocurren unas frases, ideas, sensaciones que le aparecen a uno, como uno está como hipnotizado, entonces los escribo. Ahora, algunos de mis cuentos han nacido de sueños. O sea, sí, para mí sí, el sueño es una forma de cuento. Nos contamos una historia y sobre todo cuando lo contamos. Claro. Porque pues, el sueño es una materia que está ahí en la mente, ¿no? En la memoria, y de pronto aparece ya cuando ya lo empezamos a contar y lo empezamos a escribir, empieza a haber una especie de proceso de reestructuración, porque el sueño tiene algo de relato fantástico como tipo cortasariano, ¿no? Es decir, uno despierta y uno se acaba de caer de un edificio, uno piensa una cosa, es angustioso, o es divertido, yo me he despertado carcajeándome, ¿no? Y es porque a veces en el sueño encontramos la materia prima de la literatura. Para mí sí el sueño es muy importante y yo creo que esta novela es una novela que surgió de varios sueños. Hay muchos elementos oníricos, hay muchos elementos también de investigación, obviamente, filosófica, literaria y demás. Hay mucho trabajo formal, pero la materia prima, digamos, de mucho de lo que yo escribo, sí son sueños, están en los sueños, sí. Permítame hacer una pausa en este momento. Vamos a continuar en la charla. Quiero regresar, entre otras cosas, a hablar sobre la poesía, sobre el cuidado del lenguaje, sobre la selección de palabras que también se aprecia en este y otro de sus trabajos. Estamos en Vida de Letras desde la FILEI 2018. Bueno, continuamos en Vida de Letras, platicando en esta ocasión con Mauricio Molina acerca de esta novela que nos ha venido a compartir a la FILEI 2018, Planetario. Y bueno, dejábamos un poco en el aire este acercamiento hacia la poesía dentro de su trabajo narrativo y en particular en Planetario. ¿Qué tanto cuidado hay en las palabras, en la forma, en los sonidos de lo que nos cuenta la historia, en este caso de Planetario? A mí me parece que un novelista, si no trabaja con la poesía, pierde algo. Es decir, para mí la novela siempre tiene que tener un elemento, o la narrativa en general, el cuento, la novela, tiene que tener un elemento poético, un elemento rítmico, que de repente la prosa cante, no nada más contar, sino también cantar, ¿no? Que también suene la prosa, que la prosa tenga un oleaje, ¿no? En ese sentido, escritores como Alejo Carpentier, como Virginia Woolf, como los escritores surrealistas, me gustan mucho porque tienen este elemento poético del cuidado con las palabras. Y bueno, hay que recordar también a Juan Rulfo en México, a Sergio Pitol, cuyo uso de las frases también es poético, es aglutinante, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una influencia grande de la poesía. Aquí en este caso obviamente está muy clara la influencia de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? de Piedra de Sol, ¿no? Que son varias estanzas, ¿no? Y también hay una influencia muy importante de la música. Y la música y la poesía pues son anteriores son de las primeras artes, ¿no? Junto con la pintura. Y entonces a mí me interesa mucho esa parte, ese sustrato de la poesía como una manifestación de la música en el lenguaje. Entonces hay un elemento musical, es decir, la novela tiene su obertura, cada planeta tiene su ritmo, tiene su tempo, ¿no? Su tiempo musical. Y entonces hay ahí también una influencia muy fuerte de la poesía. Y también estoy pensando en poetas como José Gorostiza, Muerte sin fin, como César Vallejo, no sé, por mencionar algunos poetas. Y pienso también en la prosa poética de escritores como Julio Cortázar,
como José Lezama Lima, que utilizan el cuidado del lenguaje como una forma de expresión poética, porque la metáfora también ayuda en la narrativa. Si no, se vuelve demasiado informativa la prosa, ¿no? Es decir, hay un problema en la novela, hay que saber distinguir en la narrativa entre expresión e información, ¿no? Son dos cosas distintas. La expresión es la que surge de la poesía, de la emoción, de lo musical. Y la información, bueno, es ir contando la historia, es ir siguiendo el hilo narrativo. Pero si este hilo narrativo no contiene un elemento poético que lo enriquezca y lo vuelva muchísimo más, ¿cómo decir?, más barroco, más que tenga varios niveles, pronto, ¿no? varias capas, ¿no? El que de repente el lenguaje no nada más es lo que está diciendo, sino lo que está expresando, y que hay algo más profundo, ¿no?, que se está manifestando ahí. Entonces yo soy un lector de poesía. Yo en los talleres literarios que doy, siempre dedico 2 o 3 clases a la poesía, porque la poesía me parece que es fundamental para poder escribir narrativa, ¿no? Y ahora ya lo mencionaba también, y lo traía yo aquí en los apuntes, el papel de la música. Me imagino que al crear, quizás hay ciertos momentos en los que la música ayuda a que fluya la idea, o escribir un párrafo, un capítulo y pensar con qué música debería acompañarse. ¿Qué tipo de música le acompañó en el proceso de escribir El Planetario? Pues cuando estaba escribiendo esta novela, primero hay una influencia muy clara de un compositor que es Gustav Holst, que escribió una sinfonía de los planetas, claro, ¿no? Hacia 1918, una cosa así. Y es una novela dedicada a los planetas, pero nada más son como 6 planetas los que abarca su pequeña sinfonía. Yo escuchaba a Holst, aunque no estaba muy de acuerdo con su música, pero también después me gusta mucho a mí la música para piano. Un compositor que me influyó mucho fue Mussorgsky, el gran compositor ruso, el de Cuadros de una exposición. Y hay una versión de Richter, del pianista Richter, un pianista de la época soviética, que hizo una versión maravillosa de Cuadros de una exposición. Cuadros de una exposición son distintas composiciones para piano, que todas son como de una galería de cuadros, ¿no? Entonces está La Bruja, El Enano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí habla de varias cosas, ¿no? Expresa varias cosas la música, ¿no? Esa fue una. Y otro también de la música rusa, ahorita que la Filey está dedicada a Rusia, hay sobre todo los cuartetos el quinteto para piano de Shostakovich y las variaciones para piano también de Shostakovich, tocadas por este pianista de jazz, Keith Jarrett, hace el disco de composición musical de las variaciones de Shostakovich, que son quizás las más importantes obras para piano que se hicieron en la segunda mitad del siglo XX, y es así maravilloso el uso del lenguaje. Entonces, mucho para piano. Las variaciones de Ligeti, las que usa mucho, por ejemplo, Kubrick en sus películas, también me interesaron mucho. Y pues pasando un poco ya al rock, pues oía muchísimo, bueno, escuchaba mucho también a John Coltrane y a Miles Davis, ¿no? Que eran para mí músicos muy importantes, y mucho también rock, así cierto tipo de lo que se llama post-rock, no sé, grupos como Tok Tok, Radiohead, ese tipo de grupos, también influyeron mucho en mi trabajo, porque me gusta esta idea de lo experimental, de la experimentación verbal, ¿no? No, y además en un contexto, en una atmósfera como donde se sitúa El Planetario, toda esta combinación también es una amalgama de posibilidades que desde la música dan hacia lo visual y hacia la propia narrativa. Para ir cerrando esta charla que estamos disfrutando muchísimo, me gustaría preguntarle acerca de la promoción de la lectura y la función que cumplen este tipo de eventos. Una feria como esta, de las dimensiones que es, en la zona del país en la que es, y que a los lectores los acerca a los propios autores. ¿Qué más habría que hacer? ¿Cómo mantener viva, digamos, ese interés que durante 8 o 9 jornadas palpamos aquí, y que pareciera a veces que el resto del año se va diluyendo un poco esa cercanía con el libro, con la lectura? Yo creo que la promoción de la lectura es fundamental en ese tipo de fiestas del libro, y sobre todo hay que enseñarle a la gente, a los chavos, a la gente joven sobre todo,
o a la gente en general, pero sobre todo a la gente joven, pienso, que abrir un libro es ser un poco más libre. Te abre las puertas de la libertad de una manera brutal, casi. Es decir, uno abre un libro y es como entras en otro planeta, en otro mundo, en otra dimensión emocional, en otra dimensión psicológica. Y yo creo que una manera de promoverla también es invitar, no nada más que existan estos eventos, sino invitar a escritores a que den pequeñas charlas, a escuelas y que promuevan su obra, que den lecturas. Es muy importante que un escritor lea su obra. Yo me recuerdo que las primeras veces que yo, cuando empezaba yo a interesarme por la literatura, tendría 12, 13 años, me emocionó mucho un día que fue José Agustín a la secundaria 28, ahí en San Cosme, en la Ciudad de México. Y fue José Agustín a presentar un libro sobre rock, precisamente, que se llamaba La Nueva Música Clásica. Entonces él hablaba de los Beatles, de los Rolling Stones, de cosas que en ese momento para nosotros eran como, claro. Qué bien, está hablando en mi lenguaje, y nos hablaba así, pues qué onda, y no sé qué, ¿no? Con su propio, con la jerga, digamos, con la que hablábamos nosotros, con el caló de los chavos de la secundaria 28 y de los chavos de 14, 13, 12 años que fuimos a ver, ¿no? Y la presencia del escritor es muy importante porque emociona. Sí. Es como encontrarte con un rockero, ¿no? O sea, encontrarte con alguien que dices, este hombre vive en los libros, pero no, también está fuera de los libros. Entonces, invitar a que haya lecturas y que la gente le escuche, que los jóvenes escuchen y que estén allí presentes. Yo creo que para mantener el fuego de la lectura es importante que el escritor tenga la generosidad de no encerrarse, sino de salir y de venir y de ir a escuelas y de que tenga la humildad de hacerlo, ¿no? Seguro. Bueno, pues ha sido de verdad un placer charlar esta tarde de feria, y con todos los autores al cierre estamos pidiéndoles algún apunte, algún comentario, alguna reflexión en torno a la imaginación, más allá del trabajo creativo. Por supuesto, lo hemos estado tocando de una u otra manera a lo largo de la charla, pero digamos en la función o la utilidad que tiene para cualquier aspecto, cualquier escenario de la vida. Nos viene bien mantener muy en tono la imaginación. Ahora que acaba de morir Stephen Hawking, él decía que era más importante la imaginación que el conocimiento. Entonces, sin imaginación no hay conocimiento. La imaginación es anterior al conocimiento, es anterior a todo. Es decir, sin imaginación no podemos pensar en la gravedad, no podemos pensar en la rotación de los planetas, no podemos pensar en cómo crece una hoja. Entonces yo creo que la imaginación es anterior al conocimiento y es necesaria para el conocimiento. El conocimiento sin imaginación no existe. Y por otro lado también, la imaginación es la parte del ser humano que le permite ser libre. Hay grandes libros que se han escrito de seres encerrados en prisiones y que gracias a la imaginación son libres. Claro. La libertad, la imaginación es libertad y es anterior al conocimiento, es arquetípica. Pues con esta invitación a ser libres a partir de abrir un libro, por ejemplo, Planetario, nosotros nos quedamos y de nueva cuenta te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias. Bueno, pues ahí está, una más de estas charlas en Vida de Letras. Nosotros los invitamos a que sigan pendientes a través de nuestros canales y pues hay mucho más que compartir, así que no se despeguen. Gracias y hasta la próxima ocasión.